Buenos días, profesor. El día de hoy le voy a explicar acerca de mi algoritmo de snakes usando threads en la librería SFML para demostrar la existencia de deadlocks. Bueno, inicialmente en el main yo configuro las características, en este caso el número de gusanos, la longitud de cada gusano, el ancho de la pantalla, el número de filas, que es luego para hacer una matriz eh, no dinámica, sino una matriz de booleanos para el movimiento. Luego en el main yo creo mi ventana, configuro mi ventana. De mi clase tabla, que luego le voy a mostrar, creo un objeto tabla en el que paso yo mi ventana y todas las características que ya he mencionado. Luego creo un evento que va a funcionar para, más que todo para usar, ¿no?, la ventana en la librería SFML. Y luego creo un vector de threads del número de gusanos, o en este caso de snakes, que quiera pasarle. En este caso vendrían a ser 15. Y después le voy a mostrar la ejecución con diferentes números de gusanos. Luego mando a un método de mi clase tabla, que es enviar thread. Y para ello, para que yo pueda enviar, ¿no?, los 15 gusanos a la vez, sin necesidad de estar llamando o creando un objeto snake en el main, sino de frente en mi clase tabla los creo todos mis snakes y los mando con el método sendThread. Luego, estos son más que todo configuraciones de librerías FML para presentar la pantalla, ¿no?, y mostrar los gusanos en la pantalla. Configuro el color y acá dibujo el contenido de las tablas. Y bueno, en eso trata más que todo el main. Luego en mi clase tabla, que lo he separado dentro de un header, lo que hago yo es crear una tabla con un puntero a la ventana en la que se van a presentar los gusanos, y más que todo configuraciones propias, ¿no?, del ancho de cada gusano, cuántos píxeles ocupa cada cuadro del gusano. Acá creo un vector de objetos snakes, una matriz, en este caso sí es dinámica, de booleanos para más que todo hacer el movimiento, las filas y las columnas. Luego en mi constructor, como le pasé todas esas características, se las aplico, defino el número de píxeles de cada cuerpo del gusano, inicializo dinámicamente la matriz de booleanos y creo con diferentes posiciones random las posiciones en las que se van a inicializar los gusanos. Y luego, una vez ya teniendo diferentes posiciones de donde van a estar los 15 gusanos, o en este caso el número n de gusanos, los adjunto dentro de mi vector de objetos snake con su constructor. ¿Para qué hago esto? Para tener en mi vector de snakes, de objetos snakes, y luego con el método sendThread poder llamar al método mover infinito de mi clase snake para que se muevan infinitamente cada gusano o snake individualmente, y bueno, su respectiva clase que dibuje, ¿no?, el snake en la pantalla. Y por último, en mi clase snake, acá yo defino características propias de la clase snake, como por ejemplo el ancho, el número de píxeles y la velocidad. En este caso, en mi constructor del snake, lo primero que hago es inicializar, ¿no?, la posición de la cabeza, y luego con mi método addCase añado una parte del cuerpo del snake. O sea, con addHead yo añado la cabeza inicial del gusano, ¿no?, en la posición en la que se le ha pasado, o en la que está inicializado. Y luego con el método addCase voy añadiendo cuerpo al gusano, que van a ir juntos, ¿no?, avanzando a la par. Y bueno, acá defino, ¿no?, inicialmente cuál va a ser el movimiento inicial del gusano. Por ejemplo, no se va a ir ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo, se va a ir a la derecha inicialmente. Y sus respectivas configuraciones para refresco de pantalla. Tengo un método para que se detenga el gusano. Y mi método de mover infinito, lo que voy a aplicar acá en este caso es el movimiento del gusano y una condición para que en el caso que colisione con algún otro gusano o con la pantalla, se detenga el gusano. Más que todo para cuando choquen entre gusanos, para que se aplique el deadlock. Bueno,
acá inicializo, ¿no?, mi variable número, y mediante números random voy a ir moviendo dentro de los 4 polos que tiene el movimiento, ¿no? Norte, sur, este y oeste, ¿no? Y norte viene a ser 1, oeste viene a ser 2, sur viene a ser 3 y este viene a ser 4. Y por lo tanto se van a ir generando números distintos, y con ello se va a poder mover el gusano, ¿no?, con el método update. Y bueno, acá más que todo tengo un método check para evaluar si es que algún gusano no ha colisionado con otro gusano. ¿Y cómo hago eso? Con la matriz de booleanos. Cuando un gusano ocupa una posición dentro de la pantalla, y con esos cálculos, ¿no?, que le mencioné antes, de 15 píxeles por 15 píxeles, que hacía cálculos y dividía la pantalla de 900 por 600 dentro de una matriz de 15 por 15 de booleanos, yo evalúo, ¿no?, si la posición en la que está el gusano es válida. Si un gusano, digamos que está por acá, las posiciones que ocupe dentro de mi matriz de booleanos van a ser 1 y las demás van a ser 0. Por lo tanto, si algún otro gusano quiere hacer alguna posición de la matriz que es 1, no va a poder, y por lo tanto va a tener que moverse a otro lado o aplicarse el deadlock. Y para ello aplico mi función check, ¿no?, en el que le paso mi matriz de booleanos y el polo al que se va a dirigir, ¿no? Acá hago un par de operaciones para sacar las posiciones del gusano dentro de mi matriz de booleanos de 15 por 15 de snakes, y acá hago sus respectivas evaluaciones, si es que la posición que quiere acceder es 0 o es 1, y retorna, ¿no?, sus booleanos respectivos. Acá es el método añadir cabeza, como le mencioné. Esto es más que todo para configuraciones de la SFML, en el que yo defino por cuántos píxeles va a ocupar ese cuadrado, colores y demás. Y bueno, acá yo defino la posición, ¿no?, que va a ocupar. Y luego se añade a un vector que en este caso es msnakes. Msnakes representa, digamos que un vector de los contenidos de los snakes. Cada cuadradito que ocupa el snake se va a adjuntar dentro de ese vector msnakes. Por lo tanto, también acá en mi método addCase yo también añado dentro de mi vector msnakes el cuerpo o la cabeza que tenga el gusano. Igual acá en addCase se genera el cuerpo detrás del gusano, porque se inicializa la cabeza y luego el cuerpo a la izquierda. O sea, se va a inicializar la cabeza y luego su cuerpo al costado, ¿no? Sus 3 cuerpos y una cabeza. En total, un gusano ocuparía 4 cuadrados. Y luego tengo mi método move, que en este caso viene a representar el movimiento como tal en el que se va a aplicar. Acá yo llamo a mi método check collisions. ¿Para qué aplico este método? Para verificar si es que el gusano ha colisionado con el borde de pantalla. Si es que ha colisionado con algún borde de pantalla, el gusano se va a detener o se va a mover. Mayormente se detiene. Y luego acá yo hago sus respectivos condicionales para mover respectivamente el gusano. Acá yo los cuerpos del gusano los muevo a la siguiente posición del cuerpo. O sea, la cola del gusano se va a mover a la siguiente posición. Y así, hasta que llegue a la cabeza. Y así se va a representar el movimiento dentro del snake. Claro, verificando sus colisiones con un gusano y con las pantallas, con check collisions. Acá está el método check collisions, en el que yo saco las posiciones del snake y verifico si es que ha colisionado o ha chocado, que se cambie la dirección, ¿no? En este caso, en cualquiera de los polos contrarios. Si es que ha colisionado, digamos, con esta pared, se va a mover o para arriba o para abajo, o se va a quedar quieto. Y bueno, acá está mi método update, en el que estos booleanos que representan la dirección a la que se está moviendo el gusano es lo que se modifica. Digamos que en mi método update, con los random que le pasaba acá arriba, estos de acá, para que se muevan en los 4 polos, digamos de que ese random me retorna 2. Por lo tanto, en mi método update, el gusano
usando la lógica de los polos. Norte es 1 y oeste es 2. Como oeste es 2, mRight, o sea que se mueve a la derecha, mRight, tiene que ser verdadero. Por eso acá en mi método update yo hago una secuencia de condicionales para alterar esos booleanos y que en mi método move se llame respectivamente y se mueva a la dirección correcta. Y bueno, como último, su respectiva función de dibujo del snake, en el que se dibuja cada cuadrado que añadimos dentro del vector msnakes, que anteriormente le dije que ahí es donde se guardaban cada cuadrado que ocupaba un snake. Por lo tanto se va a dibujar cada cuadradito en la pantalla. Y bueno, sus respectivos atributos, ¿no?, que tiene la clase snake. Los booleanos que le mencioné, características de pantalla, velocidad y tamaño, características de la librería SFML, el vector de msnakes, un booleano para que espere o no espere cuando colisiona con un borde de la pantalla, y su respectivo random que le va a otorgar diferentes colores a cada snake. Y bueno, eso vendría a ser el código. Y para demostrar el deadlock, justo está esta función de check, como le mencioné, que verificaba si es que había colisionado con alguna posición no válida, y ahí es donde se produce el deadlock, ¿no?, y se detiene. Y bueno, seguidamente le voy a mostrar la ejecución del código con diferentes números de gusanos, y así demostrarle la existencia del deadlock y la funcionalidad de mi código. Ahora, para mostrar la funcionalidad del código, se puede visualizar de que se ha producido un deadlock, pero montándose dos gusanos. Esto a veces se produce más que todo porque la reacción de los gusanos es un poco tardía. Pero el deadlock se produce, y esta vez el gusano que se sigue moviendo, cuando colisiona con una pared, se va a detener. Y acá podemos ver de que dos gusanos se han inicializado muy cerca, y por eso se ha producido el deadlock muy cerca. Acá podemos visualizar de que hay varios gusanos que no se mueven. ¿A qué se debe esto? Más que todo a un bug, pero se puede ver de que se ha producido un deadlock también. Acá también se puede ver que se han producido varios deadlock, y que algunos gusanos están quietos más que todo porque hay un bug de la matriz de booleanos que no permiten que se muevan, que se podría solucionar con una implementación futura, pero para el trabajo de ahora solo quería que se muestren los deadlock y que los gusanos al colisionar con las paredes se detengan. Acá podemos ver de que hay varios gusanos que están muy cerca de las paredes, y cuando están muy cerca de las paredes se les obliga a estar quietos. Es por eso que hay varios gusanos quietos, pero se puede visualizar de que se ha producido un deadlock perfecto. Acá podemos ver a los diferentes gusanos moviéndose, produciendo diferentes deadlock. Acá también podemos visualizar de que se ha producido un deadlock perfecto. Muchas gracias.